Cierra los ojos por un segundo e imagina el terror absoluto. Escuchar voces que no son tuyas. Sentir que tu cuerpo ya no te pertenece y ver cómo la ciencia te da la espalda. Para la mayoría, esto es solo el argumento de una película de Hollywood. Pero para una joven alemana, fue una realidad que la consumió hasta la muerte. Hoy vamos a adentrarnos en las entrañas de uno de los casos más oscuros, debatidos y trágicos del siglo XX. Esta es la historia real de Anneliese Michel, el desgarrador caso de posesión y fanatismo que inspiró la icónica película El exorcismo de Emily Rose. Prepara tu mente, porque la línea entre la enfermedad mental y el horror sobrenatural está a punto de borrarse por completo. Bienvenidos. El caso de Anneliese Michel es uno de los relatos más oscuros, complejos y debatidos del siglo XX. Es un drama donde la medicina, la psiquiatría y el fervor religioso colisionaron con consecuencias mortales. Nacida en 1952 en Leibelfing, Alemania Occidental, creció en una familia católica extremadamente devota y estricta. Era una joven inteligente y amable que aspiraba a ser maestra, hasta que en 1968, a los 16 años, experimentó su primera gran crisis. Sufrió una convulsión severa en la escuela, que la dejó temporalmente incapaz de hablar y con el cuerpo completamente rígido. Tras ser hospitalizada, los médicos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico que provoca convulsiones y alucinaciones. A pesar de comenzar un tratamiento con medicamentos anticonvulsivos, la salud mental de la joven empezó a deteriorarse rápidamente. A la epilepsia se le sumó una profunda depresión y brotes psicóticos cada vez más agresivos que empeoraron su situación. La chica comenzó a ver rostros demoníacos que la acechaban y a escuchar voces guturales que le susurraban al oído que estaba maldita. Las voces le decían de forma constante que su alma se pudriría en el infierno y que no tenía ninguna salvación posible. A medida que avanzaba la década de 1970, el tratamiento médico convencional parecía no surtir efecto, lo que sumió a la familia Michel en la desesperación. En un entorno donde la fe lo dominaba todo, sus comportamientos extraños se interpretaron como opresión espiritual. La joven desarrolló una fobia extrema hacia los objetos religiosos. No podía soportar la presencia de crucifijos, estatuas de santos o agua bendita. Además, el simple hecho de caminar cerca de una iglesia le provocaba una ansiedad que era del todo insoportable. Convencida de que la ciencia la había abandonado, la propia Anneliese, apoyada por sus padres, rechazó la ayuda psiquiátrica y médica. Decidieron suspender los canales oficiales para buscar una solución definitiva en el terreno de lo sobrenatural. La familia acudió en repetidas ocasiones a la Iglesia Católica solicitando un exorcismo oficial, pero los sacerdotes locales inicialmente se negaron. Ellos insistían en que la joven debía continuar con su tratamiento médico y que la posesión era improbable. Sin embargo, el estado de Anneliese empeoró drásticamente. Entraba en trances violentos donde demostraba una fuerza física descomunal para su contextura física. Destrozaba rosarios, se arrastraba por el suelo imitando a animales y lamía su propia orina. También se alimentaba de insectos, arañas y carbón. Realizaba hasta 600 genuflexiones diarias de forma compulsiva como un castigo físico. Esta alarmante conducta terminó por destrozar de forma definitiva los ligamentos de sus rodillas. Ante esta situación extrema, el obispo de Würzburgo, Joseph Stangl, cedió ante las peticiones y otorgó el permiso secreto para aplicar el ritual romano. El obispo encargó la tarea de exorcismo al párroco Ernst Alt y al sacerdote Arnold Renz. En septiembre de 1975, comenzó el calvario final de la joven. Durante los siguientes 10 meses, Anneliese fue sometida a un total de 67 sesiones de exorcismo. Estas se realizaban 1 o 2 veces por semana y llegaban a durar hasta 4 horas continuas. Los sacerdotes aseguraban que no se enfrentaban a una sola entidad, sino a 6 demonios principales alojados en su cuerpo. Estos se identificaban como Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Fleischmann, un sacerdote condenado del siglo XVI, y Hitler. Los religiosos grabaron más de 40 horas de audio de estas sesiones. En las cintas se escucha a una Anneliese con una voz completamente distorsionada.
Alternaba entre gruñidos inhumanos, gritos desgarradores, blasfemias y discusiones teológicas. La dinámica del exorcismo absorbió por completo la vida de la casa. Los sacerdotes se concentraron tanto en la batalla espiritual que descuidaron por completo la alarmante degradación física de la joven, ignorando las señales de peligro evidente. Convencida de que su ayuno debilitaría a los demonios y serviría como sacrificio para salvar las almas de los pecadores y de la juventud descarriada de la época, Anneliese tomó una decisión drástica y dejó de comer y beber casi por completo. A mediados de 1976, el cuerpo de Anneliese estaba al límite de sus fuerzas. Presentaba heridas abiertas en las rodillas debido a los constantes golpes contra el suelo. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su rostro completamente demacrado. Padecía además una neumonía avanzada que le dificultaba respirar, pero ningún médico fue llamado para asistirla en ese momento crítico. Los sacerdotes y sus padres creían que la medicina moderna interferiría con la expulsión de los demonios. El 30 de junio de 1976 se llevó a cabo la última sesión de exorcismo. Demasiado débil para moverse por sí misma, sus padres tuvieron que sostenerla para que realizara los movimientos rituales. Esa noche, exhausta, miró a su madre y dijo: «Mamá, tengo miedo». El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel falleció en su cama a los 23 años de edad. La autopsia oficial reveló una realidad devastadora. La joven no había muerto por causas sobrenaturales ni por la epilepsia, sino por desnutrición severa y deshidratación. Al momento de su muerte, pesaba tan solo 31 kilos y su cuerpo estaba completamente consumido. Los forenses determinaron que una intervención médica básica, como alimentación forzada mediante sonda pocos días antes, le habría salvado la vida. El caso conmocionó a la sociedad alemana y derivó en un juicio altamente mediático en 1978 que capturó la atención del mundo entero. Los padres, Joseph y Anna, junto a los sacerdotes Alt y Renz, fueron acusados de homicidio por negligencia. La fiscalía argumentó que el fanatismo religioso y la superstición ciega habían provocado la muerte evitable de una joven enferma que necesitaba cuidado psiquiátrico urgente. Consideraban que se ignoró la ciencia médica por creencias infundadas. Por su parte, la defensa intentó reproducir las cintas de audio en el tribunal para demostrar que la posesión era real. Con esto querían argumentar que solo respetaban la expresa voluntad de Anneliese de no ver a ningún médico ni recibir tratamiento. El veredicto final declaró a los 4 acusados culpables de homicidio por negligencia. El tribunal determinó que, si bien creían actuar de buena fe para salvar su alma y no querían dañarla, su omisión de asistencia médica fue un delito grave. Fueron condenados a 6 meses de prisión, una pena que posteriormente fue suspendida bajo libertad condicional, eximiéndolos de ir a la cárcel. La Iglesia Católica cambió de postura tras el escándalo y declaró que sufría de enfermedades mentales. Con el tiempo, la Iglesia modificó sus protocolos de exorcismo para exigir una evaluación médica estricta antes de autorizar cualquier ritual espiritual. Se buscó evitar que la fe se utilizara nuevamente como sustituto de la ciencia médica. Décadas después, el caso de Anneliese Michel sigue siendo un símbolo trágico de los peligros de abandonar la ciencia en favor del dogma. Su historia inspiró la famosa película de terror que llevó su terrible sufrimiento a la cultura popular global. Monterrey, Nuevo León. Una metrópoli conocida por su imponente Cerro de la Silla, su empuje industrial y su clima extremo. Pero entre las faldas de la montaña, en la exclusiva colonia Country San Juanito, durante más de 4 décadas, se alzó una estructura que desafiaba no solo a la arquitectura tradicional, sino también a la cordura de quienes se atrevían a mirarla de cerca. Una mole de puro concreto gris. Una edificación extraña, desprovista de esquinas rectas, compuesta casi en su totalidad por cilindros enormes que se conectaban entre sí mediante rampas laberínticas. Para los regiomontanos y los viajeros, este lugar tenía un nombre que inspiraba curiosidad y escalofríos por igual: la Casa de los Tubos. Durante casi 50 años, esta propiedad permaneció abandonada. No era un abandono común. Los muros no solo mostraban el paso del tiempo, mostraban las cicatrices del vandalismo, el grafiti satánico y el peso de una maldición que,
según dicen los lugareños, cobró la vida de varias personas antes de que la última losa pudiera ser colada. ¿Qué lleva a un hombre a construir una fortaleza cilíndrica en medio de una montaña? ¿Cuál es el origen de los gritos infantiles que los vecinos aseguraban escuchar a las 3 de la mañana? Hoy nos adentraremos en las entrañas de una de las leyendas urbanas más famosas y aterradoras del norte de México. Prepara tus audífonos, apaga la luz y acompáñame a descubrir la verdadera historia detrás de la Casa de los Tubos. Para entender la maldición de la casa, debemos viajar en el tiempo hacia la década de los años 70. En aquella época, la zona de country apenas comenzaba a urbanizarse de manera exclusiva. Era el lugar perfecto para las familias adineradas que buscaban escapar del bullicio del centro de la ciudad y respirar el aire fresco de la montaña. La historia oficial de la leyenda comienza con un hombre, un padre de familia de una posición económica sumamente holgada, cuyo nombre se ha perdido en el anonimato del mito, aunque algunos registros antiguos sugieren que era un importante empresario o ingeniero de la región. Este hombre tenía un tesoro que amaba más que a su propia vida. Su única hija, una pequeña niña de unos 11 o 12 años, llamada, según la tradición popular, Alicia. Alicia era una niña brillante, de ojos vivaces, pero el destino la había marcado con una dura prueba. Padecía de una parálisis severa en las piernas que la obligaba a depender enteramente de una silla de ruedas para desplazarse. Su padre, conmovedoramente afectado por la condición de su hija, y decidido a darle la mayor independencia y felicidad posible, concibió una idea monumental. Compró un terreno empinado en la calle René Descartes. Su objetivo era construir una mansión única en su tipo. No quería escalones. Los escalones eran prisiones para Alicia. En su lugar, el diseño de la casa se basaría en rampas colosales que conectarían todos los niveles. El diseño final fue tan vanguardista que rozaba lo grotesco. La estructura consistía en 5 grandes cilindros de hormigón armado. Vistos desde afuera, parecían enormes cañerías o tubos gigantes apuntando al cielo. En el interior, en lugar de pasillos tradicionales, las rampas daban vueltas alrededor de los cilindros, permitiendo que la silla de ruedas de Alicia se deslizara sin obstáculos desde el sótano hasta el piso más alto. El padre visualizaba a su hija moviéndose libremente, contemplando la espectacular vista de Monterrey desde los ventanales circulares. La construcción comenzó a mediados de los 70. Todo parecía marchar sobre ruedas. Decenas de albañiles y maestros de obra fueron contratados. El concreto fluía, las varillas se amarraban y la extraña silueta de la Casa de los Tubos comenzó a recortarse contra el horizonte del cerro. Sin embargo, el suelo sobre el que construían parecía rechazar la obra. Desde los primeros meses, los trabajadores comenzaron a experimentar una extraña pesadez en el ambiente. Las herramientas cambiaban de lugar solas, los planos se perdían inexplicablemente, pero lo peor estaba por venir. Una tarde de verano, la tragedia golpeó por primera vez. Dos de los albañiles más experimentados se encontraban trabajando en el nivel superior, afinando los detalles de una de las rampas principales. De pronto, un silencio sepulcral inundó el lugar. No había viento, no había ruido de la ciudad. Testigos de la obra contaron años después que los hombres comenzaron a discutir fuertemente, pero no entre ellos, sino como si respondieran a voces invisibles que los incitaban a la violencia. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los hombres perdió el equilibrio. El otro intentó sostenerlo, pero el peso del cemento fresco y una fuerza inexplicable los arrastró a ambos al vacío. Cayeron desde una altura superior a los 10 metros, impactando directamente contra el suelo de concreto del primer piso. Sus muertes fueron instantáneas. Sus cuerpos quedaron destrozados en el fondo de uno de los tubos. La obra se suspendió por unos días debido a las investigaciones, pero el dinero y la obsesión del padre pudieron más. La construcción se reanudó. Sin embargo, el miedo ya se había sembrado en el corazón de los trabajadores. Muchos renunciaron, asegurando que el lugar estaba maldito, que la tierra no quería que esa casa se terminara. A pesar de las muertes de los obreros, la estructura principal estaba casi terminada. El padre de Alicia, ignorando las advertencias y los rumores de que el terreno albergaba una energía oscura, decidió que era momento de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar.
Quería motivarla, mostrarle que su libertad estaba a solo unos meses de distancia. Era una tarde soleada. El padre llevó a Alicia en el automóvil familiar hasta la falda del cerro. Con cuidado, la bajó en su silla de ruedas y la empujó hacia la entrada de la majestuosa y extraña edificación. Los pocos albañiles que quedaban observaban la escena con una mezcla de ternura y un presentimiento fúnebre. El padre comenzó a guiar a la niña por las rampas de concreto. Alicia estaba maravillada. El diseño funcionaba a la perfección. La silla subía con suavidad por las curvas helicoidales de los tubos. Llegaron al piso más alto, un mirador circular que ofrecía una vista panorámica e impresionante de toda la zona metropolitana de Monterrey. El padre, emocionado y queriendo traer unos planos que había dejado en el vehículo para mostrarle dónde iría su recámara, le pidió a la niña que aguardara un momento. «No me tardo, mi amor. Quédate aquí y disfruta de la vista», le dijo. Aquí es donde la leyenda se bifurca en el horror. Algunos dicen que el padre dejó el freno de la silla de ruedas mal puesto. Otros aseguran, con una convicción que hiela la sangre, que el freno estaba perfectamente activado, pero que una ráfaga de viento violenta e imposible se coló por los tubos, y los más supersticiosos afirman que una presencia invisible, una sombra que habitaba la casa, empujó la silla. La silla de ruedas de Alicia comenzó a moverse, primero lento, luego ganando una velocidad alarmante debido a la inclinación de las rampas que se suponía debían protegerla. El padre, que apenas bajaba por el nivel inferior, escuchó el terrible eco metálico de las ruedas acelerando sobre el concreto. Cuando volteó hacia arriba, su corazón se detuvo. «Papá, ayúdame», gritó la pequeña Alicia. Su voz rebotaba en las paredes cilíndricas, amplificando el pánico. El padre corrió hacia arriba, desesperado, arañando las paredes, pero las rampas eran largas y su condición física no era la de un atleta. La silla de ruedas bajaba como un bólido sin control, rebotando contra los muros curvos. Alicia no pudo controlar la dirección. En una de las curvas más pronunciadas, donde la rampa aún no tenía instalados los barandales de seguridad, la silla voló por los aires. El cuerpo de la niña cayó al vacío, estrellándose en el piso más bajo, exactamente en el mismo lugar donde meses antes habían muerto los dos albañiles. La silla de ruedas cayó encima de ella, retorcida, destruida. Cuando el padre llegó al fondo, la escena era dantesca. El piso de concreto estaba teñido de rojo. Sostuvo el cuerpo inerte de su hija entre sus brazos, lanzando un grito de dolor tan desgarrador que, según los vecinos más antiguos de Country, se grabó en las piedras del cerro para siempre. El sueño se había transformado en la peor de las pesadillas. El padre, hundido en una depresión absoluta y devorado por la culpa de haber diseñado una casa que terminó siendo la tumba de su hija, cayó en el alcoholismo. Pocos meses después, incapaz de soportar el dolor, se quitó la vida, dejando la propiedad en un limbo legal y abandonada a su suerte. La casa de los tubos jamás se terminó. El concreto quedó expuesto, desnudo, esperando. Pasaron los años 80, los 90, la década del 2000. Mientras Monterrey crecía a pasos agigantados y los terrenos de Country se cotizaban en millones de pesos, la casa de los tubos permanecía ahí, intacta, como un monumento al dolor. Nadie quería comprar el terreno, nadie quería demolerla. El miedo colectivo era más fuerte que cualquier interés inmobiliario. Fue durante este largo periodo de abandono que la propiedad se convirtió en el epicentro de la actividad paranormal en Nuevo León. Se volvió el destino favorito de investigadores de lo oculto, jóvenes curiosos y practicantes de rituales esotéricos. Quienes se atrevieron a cruzar sus umbrales durante las madrugadas relataban experiencias que desafiaban la lógica. El fenómeno más común era visual y auditivo. Al caminar por las rampas en penumbra, los visitantes aseguraban escuchar el sonido nítido de unas ruedas metálicas girando a gran velocidad sobre el concreto, acompañado por el eco de una risa infantil que rápidamente se transformaba en un llanto agónico. Otros afirmaban haber visto la silueta de una niña asomada en lo alto de uno de los tubos, vestida con un camisón blanco de la época. Cuando los exploradores subían con sus linternas para auxiliarla o investigar, la figura simplemente se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un frío glacial que congelaba el aliento, incluso en las calurosas noches del verano regiomontano.
Pero la casa no solo guardaba el fantasma de Alicia. Los 2 albañiles fallecidos también parecían reclamar su espacio. Varios testigos afirmaron haber visto sombras masculinas de gran tamaño deambulando por el sótano de la edificación. Estas sombras se mostraban hostiles, lanzaban piedras a los intrusos, empujaban a la gente por las rampas y provocaban una intensa sensación de asfixia y paranoia. La atmósfera de la casa se volvió tan pesada que incluso los animales la evitaban. Los perros de los vecinos ladraban histéricos apuntando hacia la estructura baldía a las 3 de la mañana, la llamada hora muerta. Las aves jamás anidaban en los techos cilíndricos de la propiedad. Con el auge del Internet a finales de los 90 y principios de los 2000, la Casa de los Tubos se volvió viral a nivel internacional. Foros de Internet, programas de televisión de avistamientos paranormales y creadores de contenido acudían al lugar armados con cámaras de visión nocturna y medidores de campos electromagnéticos. Los aparatos se volvían locos al entrar al cilindro central. Las baterías de los teléfonos, cargadas al 100%, se agotaban por completo en cuestión de minutos. La casa drenaba la energía de todo lo que entra en ella. Como toda gran leyenda urbana, el mito de la Casa de los Tubos tiene otras vertientes. Aunque la historia de Alicia y su silla de ruedas es la más arraigada en el folclore de Monterrey, existen otras teorías e historias locales que intentan explicar la maldición de este lugar de una manera mucho más oscura. Una de las leyendas alternativas más perturbadoras asegura que el diseño de la casa no tenía nada que ver con una discapacidad física. Se rumoreaba que el dueño original era un miembro de una secta de alta alcurnia de la ciudad y que la arquitectura cilíndrica y laberíntica estaba fríamente calculada para funcionar como un templo de adoración satánica. Según esta versión, las rampas circulares emulaban los círculos del infierno descritos por Dante Alighieri. Los tubos apuntando al cielo no eran ventanas, sino conductos para canalizar la energía cósmica negativa durante los solsticios y equinoccios. Quienes apoyan esta teoría señalan que, durante los años de abandono, el interior de la casa se llenó de pintas con pentagramas, cabezas de cabra y frases blasfemas. Se dice que en el sótano se realizaban sacrificios de animales e incluso rituales de magia negra que terminaron por infestar el lugar con entidades demoníacas de bajo astral, las cuales habrían provocado los accidentes de los albañiles para sellar el pacto de sangre con la tierra. Existe otra versión, un poco más terrenal pero no menos trágica. Habla de un grupo de jóvenes de la alta sociedad de Monterrey en los años 80. Se dice que una noche de excesos decidieron usar la casa abandonada como escenario para una fiesta clandestina. Entre el alcohol y la oscuridad del laberinto de concreto, una joven cayó accidentalmente desde lo alto de una de las rampas sin barandal, perdiendo la vida. Los asistentes, asustados por las repercusiones legales y las influencias de sus familias, habrían escondido el cuerpo o alterado la escena, dejando que el alma de la joven quedara atrapada en el lugar, alimentando la leyenda de la niña de la Casa de los Tubos. ¿Cuál es la verdad? Durante décadas, la línea entre la realidad histórica y el mito urbano se difuminó tanto que para los habitantes de Monterrey ya no importa el origen exacto. La casa estaba maldita, y punto. El tiempo no se detiene, y el crecimiento urbano de Monterrey finalmente alcanzó a la Casa de los Tubos. Pasado el tiempo, tras más de 40 años de abandono, litigios familiares e historias de terror, una firma de arquitectos local decidió hacer lo que muchos consideraban imposible: comprar la propiedad y remodelarla. La noticia causó un gran revuelo en la sociedad regiomontana. ¿Cómo iban a destruir un ícono del terror local? ¿Qué pasaría con los fantasmas que habitaban los cilindros de concreto? Los más escépticos predijeron que la obra sufriría desgracias, accidentes, y que los nuevos trabajadores morirían igual que los de la década de los 70. Sin embargo, los arquitectos tenían un plan maestro. Decidieron no demoler la estructura original, sino integrarla y rediseñarla. El imponente reto arquitectónico consistía en romper la maldición visual del lugar. Los tubos de concreto gris y lúgubre fueron revestidos. Se abrieron enormes ventanales rectangulares para inundar el interior con luz natural, eliminando los rincones oscuros donde solían esconderse las sombras. Las rampas de concreto, la supuesta causa de la muerte de Alicia, fueron modificadas y aseguradas con tecnología de punta y cristales templados. Contra todos los pronósticos paranormales,
La remodelación concluyó con éxito. Lo que antes era una ruina terrorífica y gris, se convirtió en una residencia de lujo, ultramoderna, con un diseño minimalista y con una de las vistas más espectaculares y codiciadas de la ciudad. La Casa de los Tubos dejó de ser un escenario de pesadilla para convertirse en una joya de la arquitectura contemporánea. Hoy en día, la casa está habitada. Quienes caminan por la calle René Descartes ya no ven una mole de cemento vandalizada. Ven una fachada blanca, limpia y elegante. Sin embargo, la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Realmente desaparecieron los fantasmas con una capa de pintura blanca y grandes ventanales de vidrio? Los entusiastas de lo paranormal aseguran que la energía de un lugar no se destruye, solo se esconde. Algunos vecinos de la colonia Country San Juanito afirman, bajo condición de anonimato, que durante las noches de tormenta, cuando el viento sopla con fuerza desde la Huasteca y el Cerro de la Silla, todavía se puede escuchar un eco lejano, un eco que no pertenece a la modernidad. El sonido de un llanto infantil que se filtra por los rincones de la estructura, recordando que, sin importar cuánto cambie el exterior, el pasado y sus tragedias quedan tatuados en la memoria de la tierra. La Casa de los Tubos de Monterrey ha cerrado su capítulo como ruina maldita, pero su nombre quedó grabado para siempre con letras de oro y de sangre en los anales de las leyendas mexicanas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche dentro de sus perfectos cilindros de concreto? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes por el lado oscuro de la historia. Déjame en los comentarios si conocías la historia de la pequeña Alicia o si crees que la casa realmente está limpia de toda maldición. Nos vemos en el próximo video, si el miedo no lo impide.